La grabación, doctora Marina. Ya. Bien, buenas tardes con todos. El programa de residencia en cirugía general del Hospital Vitarte, en conjunto con el servicio de cirugía general también del Hospital Vitarte, pues da inicio a esta reunión Zoom, iniciando pues la tercera temporada de actividades académicas de nuestro programa de residencia. En esta oportunidad vamos a tratar un tema importante, síndrome de Mirici, de la sospecha al desafío, y realmente pues como el título lo expresa bien, resulta, y nos vamos a dar cuenta de que resulta ser un gran desafío para el cirujano, no solamente para llegar al diagnóstico propuesto, sino también para identificar el tratamiento correctivo, ya que vamos a tener múltiples eventos que nos puede dar este síndrome, y los cuales el cirujano tiene que estar no solamente en conocimiento de poder llegar a una sospecha preoperatoria quizás, y sobre todo el manejo en el intraoperatorio. Como ponente presento a la doctora Maribel Torres. Ella es residente de tercer año de cirugía general, jefe de residentes de cirugía del Hospital Vitarte. Como invitados especiales tenemos en primer lugar al doctor Eduardo Anchante, el jefe de servicio de cirugía y de vías biliares, amigo nuestro, también cirujano del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Y el doctor Martín Palavecino, cirujano HPV del Hospital Italiano de Buenos Aires, a quien también agradezco mucho haber aceptado la invitación esta tarde. Como moderador, el doctor Johan Medrano, cirujano general y laparoscópico del Hospital Vitarte. Bien, doctora Maribel Torres, puede iniciar su ponencia. Buenas noches a todos. Continuando con el rol de exposiciones acá de los residentes del Hospital de Vitarte de cirugía. Esta noche vamos a hablar sobre el síndrome de Mirici, que es del desafío, de la sospecha al desafío. Como sabemos, el síndrome de Mirici es una patología benigna de la vesícula biliar, la cual va a estar causada por la compresión extrínseca de la vía biliar, ocasionando las clínicas básicamente de este síndrome por la compresión extrínseca de la vía biliar va a ser la ictericia y el dolor, lo cual nos puede confundir con otras patologías como es la colecistitis aguda, un pancreatitis aguda, también una coledocolitiasis. Por eso es importante poder hacer el diagnóstico oportuno de este síndrome para darle un tratamiento adecuado. Como sabemos, esta complicación es poco frecuente de los pacientes portadores de colitiasis, una incidencia baja a nivel anual en países occidentales en menos del 1%, y en los países en desarrollo como Latinoamérica está entre el 4.7% y el 5%. También está asociado en mayor en mujeres adultas entre los 40 y 70 años, también en los pacientes obesos, y también está asociado al cáncer de la vesícula biliar. Por eso es importante poder también descartar esta patología en estos pacientes. Con respecto a la historia, como sabemos ya desde 1905, Hanskar y Rush también hablaban sobre este síndrome, que era la compresión parcial de del conducto de la vía biliar, causando ya síndromes y síntomas de ictericia de esos pacientes. Ya Pablo Luis Mirici, en 1948, un argentino, que es el primero que hace una colangiografía intraoperatoria, habla sobre este síndrome del conducto hepático, pero básicamente él lo atribuye a un espasmo funcional. En 1948, Puestos también nos habla sobre ya la primera fístula colecisto-biliar, y él lo reporta como una fístula biliares internas espontáneas. En 1982, McCherry es el primero ya que le pone el nombre a este síndrome como síndrome de Mirici, y lo clasifica, ¿no?, en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es cuando hay una compresión extrínseca de la vía biliar sin una lesión estructural de la vía, y ya el tipo 2 es cuando hay una lesión y hay una fístula colecisto biliar. Y Sendes, en 1989, lo clasifica ya en 4 tipos. El tipo 2 de Cherry lo divide en 3, dependiendo de la circunferencia que es afectada esta vía biliar. De acuerdo a la anatomía, como sabemos, el conducto hepático derecho junto con el conducto hepático izquierdo se unen y forman el conducto hepático común, el cual con la unión del conducto cístico va a dar el conducto colédoco, el cual desemboca en la segunda porción del duodeno. Se han visto que hay variaciones anatómicas que se han encontrado con este síndrome. Como vemos acá en la figura número A, ese es un conducto cístico normal.
Ya las variaciones anatómicas que se han encontrado en este síndrome son que el conducto cístico es un conducto largo y va a estar paralelo al conducto biliar común, lo cual es un factor predisponente para que ocurra este síndrome. Otro factor predisponente es la inserción baja del conducto cístico, ya sea en el tercio distal del conducto hepático común o en el tercio medio de este conducto hepático común. Con respecto a la fisiopatogenia, como se sabe, la formación de los litos en la vesícula biliar va a estar formada por cuatro factores. La primera es la supersaturación del colesterol en la bilis. El segundo es la nucleación de los cristales, los cuales se precipitan. Y por alteraciones en la motilidad de la vesícula biliar, estos de acá se van a ir acumulando. Y también va a haber unos cambios en la absorción y la secreción de la vesícula biliar. Todo esto nos va a conllevar a que estos cálculos probablemente se puedan enclavar en el saco de Harman, lo cual van a producir una obstrucción parcial o total de este conducto hepático común. En cuanto a los mecanismos de producción, no hay algo exacto, pero se cree que está relacionado con una bolsa flexible de Harman, que contiene mayor masa de cálculos, lo cual va a producir a que esto lleve a una inflamación y que posterior se formen unas fístulas, necrosis y fístulas internas, ¿no? Ya sean fístulas colecistobiliares, como vamos a ver, o colecistos entéricas. Entre los rasgos anatómicos encontrados en este síndrome, se va a ver que la vesícula va a estar atrofiada, también va a haber comunicaciones anómalas, ya sea con el conducto biliar, el estómago, el duodeno, el colon o las vísceras abdominales. Lo que se va a ver en la bolsa de Harman es que el cálculo va a estar impactado ahí en el bacinete. En cuanto al conducto biliar, hay una compresión externa, puede haber una erosión. En cuanto al conducto cístico, una fusión anómala alta con el conducto hepático común. Y el conducto hepático puede haber conductos hepáticos accesorios o conductos colecistohepáticos. En cuanto a la clasificación, con el tiempo se han ido dando varias clasificaciones. La primera, como ya mencioné, fue la de McCherry, que en 1982, de acuerdo a la CEPRE que se realizó, él lo dividía en dos tipos, ¿no? El tipo 1, cuando había compresión extrínseca de la vía biliar, y el tipo 2, ya cuando había una fístula colecisto-coledocal. El Sensens, en 1989, divide el tipo 2, lo divide en 3, dependiendo del daño o de la comprensión del conducto biliar, ya sea en el tipo 2, cuando había un tercio de ocupación de esta vía biliar, el tipo 3, cuando hay 2/3, y el tipo 3, cuando ya hay una solución completa de la vía biliar. Ya Sensens y otros autores, en el 2007, aumentan una clasificación más, que es el tipo 5, ya cuando hay una fístula colecistoentérica, ¿no? Como se puede ver acá en la imagen, una fístula colecistoduodenal. Posteriormente, ya en el 2008, Beltrán también vuelve a sacar otra clasificación, en la cual el tipo 5, que es la fístula colecistoentérica, la asocia cuando hay hilio biliar o sin hilio biliar. Cuando hay hilio biliar es un 5B, sin hilio biliar es un 5A. Y Beltrán en el 2012 ya lo trata de simplificar y lo clasifica en 3 estadios. El tipo 1, como ya sabemos, cuando hay una compresión extrínseca de la vía biliar. El tipo 2, cuando hay una fístula colecistobiliar, pero acá lo divide en 2. El tipo 2A, menos del 50%, el tipo 2B, más del 50%, y el tipo 3, cuando hay una fístula colecistoentérica, tipo A sin hilio biliar y tipo B con hilio biliar. Ya otro artículo que encontré más nuevo fue de Paya del 2017, que ella también, bueno, lo dividen los autores en tres clasificaciones, en las cuales ellos refieren que esta fístula colecistoentérica no solamente debería ser atribuido en el tercer tipo, sino que es un subtipo de todos los tipos, por lo cual esta fístula colecistoentérica va a estar dada también, por ejemplo, en el 1C, es cuando hay una fístula colecistoentérica con un hilio biliar. El tipo 1B, cuando es una fístula colecistobiliar sin hilio biliar. Y el tipo 1A es una compresión extrínseca de la vía biliar. El tipo 2 es cuando hay una compresión menos del 50%, que puede ser como se ve acá en la imagen, sin hilio biliar, una fístula entérica sin hilio biliar, y acá el tipo 2C, una fístula bilioentérica con hilio biliar. Y el tipo 3, cuando hay una compresión más del 50%, el tipo 3A y el tipo 3B,
es cuando hay esta compresión más del 50% con una fístula bilioentérica, y el tipo 3C es con la fístula bilioentérica con hilio biliar. Entonces ella trata de simplificar y poder dar otro subtipo, y básicamente se ha tratado de clasificar a través de los años para poder darle un diagnóstico, un tratamiento adecuado a estos pacientes. Por ejemplo, ellos lo que refieren es que ya cuando hay una afectación de más del 50% del conducto biliar, lo ideal es hacerle una hepatodiunostomía a estos pacientes. El diagnóstico, básicamente no hay una clínica patognomónica para hacer el diagnóstico de un síndrome de Mirici, por lo tanto es un desafío. Lo que sí está asociado al síndrome de Mirici es con ictericia. Ictericia obstructiva en un 60 al 100% de casos. También hay un dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, el cual se puede irradiar hacia la espalda, hacia la zona lumbar, y también está asociado a fiebre. No son signos patognomónicos porque otras enfermedades también pueden dar manifestaciones clínicas parecidas. En cuanto a los exámenes de laboratorio, puede haber leucocitosis, puede haber un síndrome colestásico, aumento de enzimas hepáticas, alteración de la coagulación, y siempre en estos pacientes lo importante es solicitar marcadores tumorales, ¿no? Para descartar algún proceso neoplásico, porque también en cuanto a los diagnósticos diferenciales, también hay que descartar que no sea una patología maligna. En cuanto a la ecografía, es de primera línea de diagnóstico. Como sabemos, la ecografía nos ayuda bastante a poder diagnosticar los cálculos en cuanto en la vesícula biliar. Y lo que se va a encontrar acá en este síndrome de Mirici es que la vesícula está pequeña, está contraída o atrófica, va a haber un cálculo impactado en el conducto cístico o bacinete, y el árbol biliar intrahepático va a estar dilatado, y el conducto hepático común del mismo tamaño que el conducto hepático, y ocasionalmente hay una litiasis, ¿no? Está asociada a una coledocolitiasis. El ultrasonido endoscópico no es tan sensible, pero también nos ayuda para poder ver la dilatación del cuello en la vesícula biliar, la presencia de colelitiasis impactada a nivel del cuello de la vesícula, o cambios en el ancho del conducto hepático común distal o colelitiasis. También se ha reportado que la ultrasonografía endoscópica es útil para el tratamiento quirúrgico, ¿no? En el intraoperatorio, porque nos ayuda a poder diferenciar la anatomía de las estructuras, porque como sabemos, en un síndrome de Mirici, el triángulo de Calot va a estar fibrosado, va a haber adherencias, va a estar todo inflamado, y no se va a poder de repente identificar las estructuras, y para tratar de evitar lesiones, bueno, nos podría ayudar lo que es el ultrasonido endoscópico. La tomografía abdominal básicamente no es muy específica para poder hacer el diagnóstico de ese síndrome de Mirici, pero nos ayuda a diferenciar lo que es las neoplasias, sobre todo en pacientes con fístulas colecistobiliares. En cuanto a la colangioresonancia, sí se ha visto que es más sensible, un 96%. Es un examen de excelencia porque no es invasivo, nos ayuda a determinar la anatomía del árbol biliar y también las posibles comunicaciones. Y lo que se va a ver en las resonancias magnéticas es el estrechamiento del conducto hepático, la presencia de litos en el conducto cístico, la dilatación de la vía intra y extrahepática, así como sin alteraciones del colédoco. Y también nos ayuda a poder ver el proceso inflamatorio que rodea la vesícula, ¿no? Por eso es importante este examen auxiliar, poder realizarlo a los pacientes. En cuanto a la colangiopancreatografía retroendoscópica, o sea, la CEPRE, es un método de diagnóstico más preciso, ¿no? Y nos ayuda porque va a ser un método de diagnóstico y también va a ser terapéutico. En cuanto al método diagnóstico, nos puede identificar lo que son las anomalías del conducto biliar y las fístulas a órganos vecinos. Y también es terapéutico porque nos ayuda a poder drenar lo que es la vía biliar antes de un procedimiento quirúrgico, ¿no? Se puede hacer extracción del cálculo de la vía biliar, se pueden hacer papilotomías o colocación de endoprótesis, también como drenajes nasobiliares para una descompresión temporal, y ya posterior a esto, hacer lo que es la colistectomía subtotal o total, dependiendo de cómo esté. Bueno, acá hay imágenes de CEPRES realizadas. En la primera imagen es un Mirici tipo 1, donde se observa una suave estenosis del conducto biliar. El tipo 2 ya hay un defecto de llenado del conducto biliar causado por un gran cálculo, y en la figura número 3 ya hay, cuando se ha colocado 2 stents, los cuales normalizan la vía biliar.
¿no? Y estos stents, posterior a la cirugía, se pueden retirar a las 2 semanas, 3 semanas. En cuanto al diagnóstico más preciso para hacer, para hacer el diagnóstico del síndrome de Mirici va a ser en el intraoperatorio, ¿no? Se dice que más del 50% de los pacientes con síndrome de Mirici se diagnostican intraoperatorio. Y hay que tener una alta sospecha de este síndrome en el intraoperatorio. Y básicamente los que nos pueden hacer sospechar de esto es las múltiples adherencias fibrosas en el espacio subhepático, la vesícula biliar también que puede estar contraída con paredes fibrosadas. Va a haber múltiples cálculos en que se van impactados en el bacinete, y el triángulo de Calot obliterado o de una difícil identificación, ¿no? Y siempre se recomienda que dentro del intraoperatorio se pueda hacer una colangiografía intraoperatoria para confirmar la patología, y aparte determinar la ubicación y el tamaño de la fístula y poder evitar hacer más lesiones, evitar hacer lesiones de la vía biliar. En cuanto a acá hay un resumen básicamente de los exámenes de estudio que se podrían realizar en estos pacientes, las ventajas y desventajas. Como ya vimos, la ecografía es de primera línea, es por su bajo costo, es no invasivo, pero no es muy sensible, ¿no? La tomografía también nos puede ayudar básicamente para excluir procesos malignos. Lo que es más, el método de elección es la colangio, la CEPRE, el cual nos va a ayudar a evaluar la anatomía del conducto biliar, diferenciar entre estenosis benignas o malignas, y también es terapéutica, como ya dije, porque se podrían colocar stents, drenajes nasobiliares, o también se podrían hacer biopsias, ¿no?, para descartar un proceso maligno. El problema es que es un procedimiento invasivo, la cual puede tener múltiples complicaciones, como son las pancreatitis o la sepsis. La otro procedimiento que se le puede realizar al paciente es la colangioresonancia, que va a ser un método no invasivo. Es un método de elección previo a una CEPRE. También nos ayuda a corroborar lo que es la malignidad. Y el procedimiento más eficaz y en donde más del 50% se realiza el diagnóstico es en el intraoperatorio. Básicamente hay que tener una gran sospecha de este síndrome del intraoperatorio para poder hacer un adecuado tratamiento. En cuanto a un artículo que encontré sobre el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad biliar desafiante, bueno, básicamente ellos estudiaron 18 casos que tuvieron en su centro, en el cual le hicieron imágenes preoperatorias. En 7 de los casos, de los 18, el diagnóstico preoperatorio era un cáncer de vesícula. En el postoperatorio, después del tratamiento, se vio de que la mayoría, casi el 100% tenía síndrome de Mirici, y solamente en 2 casos se asoció el síndrome de Mirici con un cáncer de vesícula biliar, ¿no? Y en estos 2 casos, en el diagnóstico preoperatorio no habían tenido relación con un cáncer de vesícula. Por lo cual nos dice que el hacer el diagnóstico preoperatorio del síndrome de Mirici es un desafío para los cirujanos, porque no se puede hacer se podría decir en más del 50% de los casos, ¿no? A pesar de las múltiples imágenes de ayuda que tenemos a mano. Por lo tal, es importante poder también hacer un diagnóstico diferencial con lo que son cáncer de vesícula, por lo cual es importante poder hacer una biopsia de congelación dentro del acto quirúrgico. El manejo y el objetivo del tratamiento quirúrgico va a ser lograr la descompresión de la vía biliar y prevenir las recurrencias. Entre los tratamientos pueden ser tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Tratamientos quirúrgicos pueden ser laparoscopías versus tratamientos abiertos, ¿no?, laparotomías. En los no quirúrgicos, como ya indiqué, podría ser un drenaje endoscópico, una litotricia o un drenaje percutáneo. Básicamente se realiza más el tratamiento no quirúrgico en los pacientes con alto riesgo quirúrgico, en los que está contraindicado hacer una cirugía. El tratamiento estándar para estos pacientes no hay algo definido que nos diga cuál es el tratamiento más oportuno para hacerlo, pero sí hay aquí encontré un cuadro que se publicó en Actualizaciones sobre el síndrome de Mirici en el Journal de Patobiliar del 2017,
en el cual bueno, nos dicen que no hay necesidad de un consenso sobre el tratamiento estándar específico para esta afección, pero acá se puede visualizar que básicamente para el tipo 1 lo que se podría hacer más efectivo es una colecistectomía, siempre es empezar desde el fondo hacia el bacinete, con colangiografía sin exploración del tracto biliar, y este procedimiento se podría hacer bien laparoscópico o abierto. Ya para el tipo 2, cuando hay una fístula colecisto-biliar, se podría hacer una colecistectomía subtotal, o también los otros procedimientos que están indicados como una extracción del cálculo, una sutura de la vía biliar o un cateterismo en TES. También se podría hacer una hepatoiunostomía en IDRU, una colecisto-colédoco-duodenostomía o una colecisto-colédoco-iunostomía. Depende de la experiencia del cirujano y del diagnóstico intraoperatorio que haga. Bueno, en el tipo 3 también lo que está indicado es que ya se podría hacer una hepatoiunostomía en IDRUX, igual que en el tipo 4. En el tipo 5, ya cuando hay una fístula bilioentérica, se recomienda que cuando hay una fístula bilioentérica con hilo biliar, se deje la colecistectomía total o subtotal para una segunda intención, ¿no? Primero es hacer la emergencia de la succión intestinal y ya posterior a esto, en una segunda oportunidad, ver lo que es la fístula bilioentérica. Bueno, en la actualidad todavía no recomienda la colecistectomía, bueno, se recomienda la colecistectomía abierta para el tratamiento de síndrome de Mirici. La laparoscopía se recomienda solamente en casos tipo 1 y se podría hacer también en casos tipo 2, pero ayudados con una CEPRE preoperatoria combinada con una colecistectomía subtotal laparoscópica. Se recomienda también hacer en todos los casos una biopsia de congelación para descartar un problema neoplásico. Acá hay otro artículo que encontré también, es actual del 2020, donde hablan la seguridad y viabilidad de hacer la laparoscopía en estos pacientes con síndrome de Mirici, en los cuales de 63 artículos revisados, bueno, excluyeron 46 artículos, solamente tomaron 17 artículos. De los 17 artículos se vieron que contaron 857 pacientes, en la cual su incidencia de síndrome de Mirici fue del 0.5%. Se vio que hubo más pacientes mujeres, 451 pacientes. Según la clasificación de McCherry, más frecuente fue el tipo 2 del 181, y según la clasificación de Sendes, el tipo 2 fue la más frecuente con 130 pacientes. En cuanto al diagnóstico preoperatorio, se vio que de 500 pacientes, solamente 338 se pudieron hacer el diagnóstico preoperatorio, o sea, el 67.60% de los casos, de los cuales la colangioresonancia fue más efectiva que una CEPRE para hacer el diagnóstico preoperatorio. En cuanto a la tasa de conversión, se vio que fue alta, ¿no? El 34% de estos pacientes se tuvieron que convertir en una cirugía abierta. En los procedimientos laparoscópicos usados, lo que se hizo más frecuente fue la colecistectomía laparoscópica en 158 pacientes. También se realizó la colecistectomía laparoscópica subtotal, la colecistectomía laparoscópica más exploración laparoscópica de la vía biliar común. También se realizó la colecistectomía laparoscópica subtotal más exploración laparoscópica de la vía biliar común. Y también la exploración transcística de la vía biliar común en 49 pacientes, ¿no? Básicamente la mayoría eran los que eran McCherry del tipo 2. Y también se vio que hubo una exploración laparoscópica transfístula del conducto biliar. Bueno, en cuanto a las complicaciones que se reportó en estos estudios, de los 17 artículos, se vio que más frecuente eran las fugas biliares, ¿no? Luego también seguía en lo que es la infección del sitio quirúrgico. Bueno, esos fueron los más comunes que se vio en cuanto a las complicaciones. Y en conclusión, lo que nos recomienda son que varios abordajes laparoscópicos van a ser seguros y factibles para el tratamiento de síndrome de Mirici, pero en manos de cirujanos laparoscópicos experimentados, especialmente para el tipo 1 y 2 de la clasificación de Senses. Y el diagnóstico preoperatorio definitivo y el tratamiento precoz son fundamentales para poder hacer bien el tratamiento de estos pacientes. Y lo que nos recomiendan es este cuadro.
Cuando tenemos sospecha de un síndrome de Mirici, lo que hay que hacer rutinario es una colangioresonancia. Posterior a la colangioresonancia se debería hacer una CEPRE para el manejo, para la descompresión de la vía biliar, ya sea por una sonda nasobiliar o por un stent. Y también se podría hacer la CEPRE diagnóstico, ya que nos va a ayudar a identificar los tipos y el manejo de este síndrome de Mirici, ¿no? Se dice que en el tipo 1 se podría hacer una colistotomía laparoscópica, en el tipo 2, 1 entre 2, se podría hacer una colistotomía laparoscópica subtotal, y ya en los tipos 3, 4 mayores se tendría que hacer una exploración de la vía biliar, ya sea transcística o transfistulosa, o también se podría hacer ya en los casos más graves una anastomosis hepatobiliar en Iderux. Y ya hay casos de conversión también. En cuanto a otro artículo que encontré era sobre un caso que había usado litotricia de lito vesicular con spyglass a través de una fístula colecistodinal en pacientes con síndrome de Mirici al tipo 3A, o sea, con una fístula bilioentérica, sin hilio biliar. Y básicamente se realizó en ese paciente porque era un paciente con comorbilidades, tenía neumonía, hipertensión asociada, y lo que se hizo fue, en la primera instancia, hacer una litotricia con láser. Se extrajo con la canastilla fragmentos de este cálculo hacia el duodeno, se le colocó un catéter doble cola con cochino en la fístula, y ya posterior a esto, varias semanas después, ya se hace una segunda CEPRE, en la cual ya se evidencia que todo el catéter ha migrado hacia el duodeno, y que la fístula colecistoentérica ya estaba cerrada, ¿no? Es un tratamiento que se podría realizar, tratamiento no quirúrgico que se podría realizar en pacientes con alto riesgo quirúrgico. Entre las complicaciones más frecuentes, como ya sabemos, son las fístulas colecistobiliares o colecistoentéricas, debido a que hay una inflamación prolongada por una compresión extrínseca de esta vía. Y entre las complicaciones quirúrgicas, lo más frecuente son las lesiones y hemorragias de los conductos biliares. Entre otras complicaciones también que se han encontrado son las formaciones de fístulas cutáneas, la cirrosis biliar secundaria y las estenosis biliares de aparición tardía. Acá hay un artículo también que encontré en la cual reportaba un caso de síndrome de Mirici que había simulado un colangiocarcinoma. No, es una mujer de 51 años que acudió básicamente a consulta externa por baja de peso y ictericia, la cual tenía una ecografía vesicular en la cual muestra múltiples focos ecogénicos de la vesícula biliar compatibles con una coledoclitiasis y dilatación de la vía biliar intrahepática y el conducto hepático, y se le hace una CEPRE, en la cual se evidencia que hay una estenosis del colédocos, como se puede ver acá en la imagen. Por lo cual se le hace también, se le programa para, bueno, en la CEPRE se le coloca un stent, y ya posterior a esto se le hace una tomografía. En la tomografía se ve que había dilatación de las vías biliares intrahepáticas, una vesícula hipodensa con calcificaciones parietales que se puede sugerir a una vesícula de porcelana. Bueno, en el acto quirúrgico lo que se encontró fue fibrosis que bloquea la vesícula biliar y un conducto dificultoso de la disección, como se puede ver en las imágenes. Y se realizó una disección del hilio hepático y linfadenectomía hasta identificar completamente el conducto extrahepático, y la vena porta y la arteria hepática. Y se realizó colistectomía y se resecó el conducto extrahepático, reteniendo los conductos proximales a 1 centímetro por debajo de la confluencia biliar. ¿No? Acá se puede ver la anatomía patológica de la muestra que se sacó en el acto quirúrgico, la cual va a, posterior a esto ya, en la anatomía patológica se vio que era un síndrome de Mirici y no un colangiocarcinoma de vía biliar, que es lo que se creía. Por eso los autores dicen que a pesar de la rareza de la incidencia de este síndrome de Mirici, que es menos del 1%, se debe tener en cuenta y debe ser un diagnóstico diferencial de un colangiocarcinoma, ¿no? y viceversa. Entre las conclusiones que podemos sacar de este tema, se puede decir que esta complicación es poco frecuente, ya que se ve en menos del 1% de estos pacientes. Es más frecuente en las mujeres entre la 4ª y 7ª década de la vida, también en los obesos, y de lo posible se debe establecer un diagnóstico preoperatorio correcto y una planificación quirúrgica adecuada para el manejo de esta enfermedad. La laparoscopía no es un procedimiento estándar,
y se debe realizarlo solamente un cirujano experto. Y se debe evitar la lesión diatrogénica de la vía biliar, por eso es importante en estos tratamientos quirúrgicos poder hacer una colangiografía intraoperatoria y se debe hacer un diagnóstico diferencial, ya sea con un cáncer de vesícula o un colangiocarcinoma. Bueno, eso es todo en cuanto al síndrome de Mirici, bueno, de la biografía que pude encontrar. Bien, gracias Maribel por la exposición. Nos has hecho una visión panorámica del síndrome. Realmente podemos sacar varios conceptos importantes y realmente el mecanismo de inicio lo estamos conociendo, ¿no? El efecto es muy impactante por la gran inflamación que ocasiona el hito obstruido en la bolsa de Hartmann o en el conducto cístico, originando pues diversos grados de inflamación y diversos grados de panoramas, como desde una compresión externa hasta la presencia de una fístula. E incluso en algunos casos tenemos que pensar que si podemos estar frente a un cáncer de vesícula o un colangiocarcinoma. Yo empezaría con la primera pregunta, Eduardo. ¿Cuál es realmente la prevalencia de este síndrome de Mirici en el hospital donde labora? Porque es realmente muy poco frecuente, vemos que la frecuencia es muy escasa, pero en mi experiencia personal, pues he podido estar frente a ello ya incluso en el intraoperatorio y difícilmente en una evaluación preoperatoria podemos definir si estamos frente a un problema de Mirici. Nos hemos dado cuenta realmente en el intraoperatorio, ¿no? Esos casos. ¿Qué nos puedes contar, Eduardo? Bueno, gracias, Johan. Felicito tu dedicación y la continuidad, sobre todo, de mantener este tipo de reuniones con los residentes, y a la doctora Maribel. Mira, en mi opinión, el síndrome de Mirici, si bien es cierto, es infrecuente, el diagnóstico, creo que no tenemos la estadística, la data, digamos, en las diferentes áreas y hospitales, con algún grado, digamos, de veracidad. Nosotros que somos un servicio, digamos, relativamente referencial, con frecuencia nos llegan lo que acaba de señalar Maribel, bueno, no con frecuencia, sino que dentro hay un grupo de pacientes que vienen con engrosamiento de la pared vesicular o vesícula reducida y viene a la sospecha de una posibilidad de un cáncer. Entonces, ese grupo digamos, de pacientes, obviamente se le toma la colangioresonancia porque para nosotros, bueno, en general, el estándar para diagnóstico de la vía biliar es una colangioresonancia. Muchos de estos casos de sospecha por imágenes resulta ser una vesícula retraída, fibrosa, asociada con cálculo que constituye un Mirici. No tenemos un dato específico, digamos, pero yo estimo que debemos tener al año unos 3 o 4 casos. El Hospital Almenara opera más o menos unas 600 vesículas al año. ¿Okay? Entonces debe tener unos 2 o 3 casos de estos. Entonces, no es muy poco frecuente. Y muchas veces se entran a operar sin diagnóstico, ¿no? Previo. Perfecto. Martín, en realidad allá en Argentina, en Buenos Aires, en el hospital italiano donde laboras, los casos de Mirici suelen ser también poco frecuentes. Sí, similar a lo que, primero felicitaciones a la doctora Torres por la presentación muy buena. Y la verdad es que nosotros también somos un centro de referencia y justo en junio tuvimos que entregar un capítulo con el doctor Pecol para un libro que va a publicar la Universidad de Oxford, en la que nos tocó hablar del síndrome de Mirici y hablar un poco de fístulas biliodigestivas. Está todavía en prensa, así que no está disponible. Y es muy interesante porque yo hice una búsqueda profunda bibliográfica de lo que hay en la Argentina, y en la Argentina reportan un 2% de incidencia de la litiasis coledociana, ¿no? De la litiasis, perdón, vesicular. Pero no es la realidad nuestra. La verdad es que en el hospital italiano, como somos un hospital privado, tenemos una población probablemente que consulta más precozmente y tiene otro nivel de alerta y consulta más precozmente. Aún así, al ser un centro de referencia de derivación en lo que es patología biliar, recibimos muchos pacientes derivados que vienen, como bien relató la doctora Torres, con diagnóstico de colangiocarcinoma
cholangiocarcinoma, de un tumor de Klatskin, que después de una exhaustiva reestudio, porque estos pacientes sabemos que son de muy difícil manejo dentro de lo que es la patología biliar oncológica, a veces diagnosticamos un síndrome de Mirici, o por lo menos lo sospechamos. Así que bueno, les repito, la bibliografía argentina dice 2% de las litiasis vesiculares cursan un síndrome de Mirici. No es nuestra realidad, probablemente sea la realidad del país en lugares donde tienen por ahí población más indígena, que es la que realmente tiene una alta población de litiasis vesicular y sobre todo un nivel de alarma un poco más bajo, en donde realmente consultan tarde y después de 30 años de evolución terminan teniendo un síndrome de Mirici. Claro. Eduardo, la primera imagen que como todo centro hospitalario y el cirujano va a estar prácticamente a la mano es la solicitud de la ecografía abdominal. Y dentro de la ecografía abdominal, por ser y tener una baja sensibilidad en estos casos, tenemos que tomar ciertos signos ecográficos que nos puedan llegar a sospechar. Y después de eso, quizás elevarse a lo que en un momento mencionaste, la colangioresonancia. Pero el primer peldaño es una ecografía, una buena ecografía, ¿no? Para poder tener la idea de que podemos estar frente a ello. Además de, quizás aunado también a una clínica, aunque la presentación clínica, existen quizás dos signos o síntomas que nos mencionó la doctora, que suele ser casi frecuente en estos casos, no patognomónico, pero quizás frecuente, ¿no? Como el dolor y la ictericia obstructiva. En algún caso leí acerca de un cuadro de una colecicitis aguda que cursa quizás con un cuadro de ictericia, y eso podría ser una señal de que podemos estar frente a un cuadro de Mirici, probable, ¿no? Una colecitis aguda cursa con dolor abdominal, pero pocas veces con ictericia. Sí, y eso nos podría dar una señal. Hablamos de eso en cuanto a la presentación clínica, ¿no? Sí, el diagnóstico no es de primera intención. Sí podría haber sintomatología relacionada a la vía biliar, como tú dices, la ictericia, dolor cólico referido al cuadrante superior derecho, etc. Que en primera intención el cirujano de emergencia, que generalmente es el que ve los pacientes, o de primera intención, o el gastroenterólogo, dice es un cuadro vesicular. Y efectivamente, el estándar es pues una ecografía. La ecografía se realiza y el estándar para, digamos, de imagen de la vesícula específicamente es la ecografía. O sea, si la ecografía te permite delinear todo el margen, el borde de la pared, el grosor de la pared, el contenido, etcétera, digamos, la transición hacia el parénquima hepático, etcétera, etcétera, o colecciones peri. El problema es que cuando ya viene digamos, una vesícula retraída, tanto que a veces ya el ecografista tiene que empezar a buscar, a mover al paciente, a movilizarlo y entender no solo digamos, el traductor hacia adelante, sino lateral, incluso posterior, para tratar de limitar o precisar si hay vesículas. En esos casos, sí ya tiene limitaciones, como has dicho, la imagen de la ecografía. Creo que es importante de guía la sintomatología, porque como se ha señalado, un paciente, una persona, no llega a un Mirici después de un cólico. O sea, generalmente si uno indaga, generalmente son posiblemente cólicos o cuadros clínicos recurrentes en el tiempo, en meses o en años, que va a llevar al cuadro de Mirici. Entonces siempre la búsqueda de indagar en el paciente, de repente él hace 4, 5 o más años ya tuvo diagnóstico de cálculo vesicular, y eso puede sí asociarse a la evolución del paciente. En fin, la ecografía sigue siendo el estándar para ver la vesícula. Si ya no se distingue, ya hay dificultad con el ecografista, sí se puede pasar a otro nivel, digamos, de diagnóstico que hemos señalado. ¿Me escuchaste? Sí. Sino también a una probable gran cálculo impactado, ¿no? Si ocasiona también dolor recurrente y también además a una ictericia, o quizás una elevación de los signos de bilirrubinas, quizás, ¿no? En el patrón, de un patrón colestásico. En un momento. Martín, con respecto a
al uso de la CEPRE. Y de repente hemos visto también imágenes no solamente de colangio resonancia, sino de CEPRE. Y aquí tiene un papel, me parece, también entre diagnóstico y terapéutico también, ¿no? O que llega a ser en algún momento terapéutico acá. Participa también en el tratamiento de estos cuadros. ¿Me puedes hablar con respecto a eso? La CEPRE tiene un alto porcentaje de sensibilidad, pero también tiene un papel terapéutico acá. Nosotros, ya hace 20 años por ahí, cuando realmente los estudios por imágenes como la colangioresonancia llegaron a un nivel de sensibilidad y especificidad tan alto, dejamos de utilizar, y ya no lo usamos más, la verdad, a la CEPRE como herramienta diagnóstica, de nada, ni de Klatskin, ni de Mirici, ni de ninguna patología obstructiva de la vía biliar. La usamos solamente cuando vamos a hacer tratamiento, ¿sí? Es muy raro que hagamos una CEPRE diagnóstica. Y rara vez hacemos tratamiento de un síndrome de Mirici por CEPRE, salvo que el paciente entre colangítico, ¿sí? Y con una colangitis moderada a severa. Si el paciente entra solamente con ictericia o con una ictericia con una colangitis leve, ¿sí? Que puede ser enfriada con un tratamiento antibiótico, el paciente va sí o sí a resonancia magnética, y si hay sospecha de síndrome de Mirici, directamente vamos a cirugía. O sea, no pasa el paciente por una CEPRE previa. Así que ahí diferimos un poquitito con el algoritmo diagnóstico que mostró la doctora, pero esto es un vicio nuestro del hospital italiano, en donde somos bastante agresivos con la cirugía biliar, y en donde, en cuanto hay sospecha de síndrome de Mirici, no esperamos, no diferimos nada, se opera, y se opera preferentemente por vía laparoscópica. Así que la CEPRE la dejamos solamente como para realizar tratamiento, para realizar una descompresión de la vía biliar, pero en aquel paciente que realmente la necesite, porque está colangítico. Aquel paciente que puede esperar 24 o 48 horas a programarse una cirugía electiva, directamente se programa y se hace la colecistectomía y se hace la reconstrucción biliar que necesite en función del tipo de síndrome de Mirici que tenga el paciente. Sí, y aparte también en cuanto se puede encontrar no solamente el cálculo impactado en la vía biliar, sino también quizás además un cuadro de coledocolitiasis asociada también. Ahí la CEPRE tiene una función importante también. Vuelvo a lo mismo, nosotros el 100% de las litiasis coledoceanas se abordan por vía laparoscópica. Salvo, repito, salvo paciente que tiene colangitis moderada severa, ¿sí? Los pacientes que tienen un cálculo en la vía biliar, que cursan solo con ictericia o con una colangitis moderada, leve, son pacientes que se enfrían y se operan directamente. Nunca pedimos una CEPRE a un paciente que vaya a... que tenga litiasis coledoceana sin una colangitis moderada severa. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacer esto, ojo, no quiero que me malinterpreten, ni que es el gold standard, ni que es la forma en que hay que tratar la litiasis coledoceana. Estoy diciendo cómo lo abordamos nosotros y nos va muy bien. Nosotros tenemos 96% de éxito en la resolución laparoscópica de la litiasis coledoceana. Y en el mismo procedimiento le solucionamos si tiene un síndrome de Mirici, o le solucionamos si tiene una fístula colecistoentérica, o le solucionamos su litiasis vesicular común y corriente. Así que, de hecho, nosotros hacemos con la angiografía de rutina, y hasta entre un 5 y un 10% de los pacientes tienen litiasis coledoceana insospechada, con lo cual nosotros al 96% de los pacientes les solucionamos el problema por vía laparoscópica. Bien, Eduardo, con respecto a la CEPRE también, llama la atención justamente su uso. Sí. ¿Puedes comentarnos? Sí, digamos, la CEPRE efectivamente como diagnóstico, la patología es arriba en la vesícula, ¿no? Ese es el tema y hay que resolucionarlo. Usualmente los pacientes que tienen miricis son cálculos de regular tamaño, no son finitos, no, digamos, donde podría eventualmente tratar una papilotomía y sacar, extraer cálculos. Pero aún así sea, salvo como dice Martín, drenar la vía biliar, aún así
persiste el problema, que es la vesícula que probablemente tiene ahí todavía un cálculo impactado. De manera que eso no sería, digamos, no sería el tratamiento, el manejo integral, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay que proceder con una cirugía si se precisa y sobre todo si se descarta la etiología, ¿no? Que no vaya a ser un cáncer. Claro. Eduardo, la cirugía en cuanto a... Bueno, vemos que existen problemas incluso, primeramente, llegar al diagnóstico, ¿no? El diagnóstico preoperatorio. Y luego, quizás, si estamos tratando de ver cuál sería el estándar en cuanto a la imagen más correcta, vemos que primero la ecografía como primera línea y la colangioresonancia que nos va a dar un mapeo mucho más completo. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico de lesión, entre lo que es cirugía laparoscópica y abierta, veíamos en la exposición y nos dice la literatura que muchos más tienden a indicar más cirugía abierta en estos casos, ¿no? Pero creo que también depende del tipo de grado o el grado que vamos a enfrentar, porque escuchando también a Martín, y tiene razón, justamente la cirugía laparoscópica sigue teniendo todavía participación en estos síndromes, ¿no? Pero creo que depende de algún grado en específico o se puede ingresar a diversos grados desde el 1 hasta el 4. Creo que no. Creo que tiene ciertas indicaciones. ¿Cuál sería la cirugía mucho más ideal acá? ¿Hacerla abierta o laparoscópica? ¿O dependiendo? Yo diría que uno de los principales factores para lo que me estás comentando Sí. es, uno, el grado obviamente, de mirici, el nivel de severidad, y dos, quién está tratando, o sea, el centro que está tratando, que tenga experiencia. Si nosotros, digamos, acá en el Perú, igual como probablemente en Argentina, tenemos centros periféricos que son hospitales, digamos, generales y, digamos, gente no muy entrenada, sobre todo en una eventual, digamos, lesión de la vía biliar, lo más aconsejable es la cirugía abierta y controlada, ¿no? Nosotros, digamos, no hacemos tanta cirugía laparoscópica en general de la vía biliar, del cálculo de la vía biliar, y uno de ellos del miricis. Ahora, recordemos que los miricis no son tan sencillos quirúrgicamente, sea abierto o laparoscópico, porque tiene muchas adherencias. Si hay fístula, peor. Y si el epiplon está adherido por un antiguo plastrón que ahí se perpetuó, el trabajar, digamos, el trabajar y bordear la vesícula ya representa un peligro que podemos, digamos, lesionar la vía biliar, y el cirujano de pronto verse en problemas porque no tiene la capacidad resolutiva. Entonces, depende de esos dos factores, del grado, que idealmente debía entrar pues con una resonancia y el diagnóstico más o menos de qué tipo va a ser, o si puede decir, mira, acá hay que hacer una derivación definitivamente porque es un mirici 3 o 4 y no hay vuelta que darle. O no entra sin un diagnóstico y de pronto tiene que enfrentarse a una situación difícil, ¿no? Más difícil. Sí, este síndrome pues es muy difícil de abordar, incluso cuando estamos frente a ella, la anatomía pues es totalmente abigarrada y la probabilidad de lesionar la vía biliar es muy alta, ¿no? Quizás cuando recomiendan a los cirujanos jóvenes, ¿no? O los que recién están iniciándose ese tipo de cirugías, es quizás incluso debe derivar el paciente a un centro pues más especializado, ¿no? Pero eso si tenemos la sospecha inicial. Tratar mirici pues laparoscópicamente resulta un Así desafío es. y más aún abierto, ¿no? Eh, Martín. De repente convendría, depende, Martín, una opinión, digamos, Sí. obviamente como su centro tiene hacen trasplante en el hospital italiano, o sea, es resolutivo al 100% el hospital. Lo que pasa, digamos, en el entorno, en la periferia de repente de Buenos Aires, ¿cuál sería más o menos el manejo del mirici, ¿no? ¿Tiene laparoscópico también con predominancia? No. Martín. Obviamente que fuera de los centros de alto volumen, el abordaje laparoscópico hasta yo lo contraindicaría, porque las chances de hacer una lesión de vía biliar, y sobre todo a ese nivel, que es un nivel generalmente relativamente alto dentro de la vía biliar, es bastante perjudicial para el paciente y muy difícil para el manejo del equipo especialista posterior. Así que la verdad es que yo lo desrecomendaría y no es la realidad de Argentina. La realidad de Argentina es que la mayoría de los lugares lo abordan por vía abierta. Yo diría que no es la realidad del mundo. ¿Por qué? Porque encima en otros países directamente tienen poca experiencia y al tener poca experiencia nadie se va a mandar a hacer
una colecistectomía en una sospecha de cáncer o en un síndrome de Mirici, que por ahí, no sé, en Estados Unidos verán uno por año, o uno cada 2 o 3 años, no se van a mandar a hacerlo por laparoscopía, salvo que sea alguien realmente que tenga experiencia y que tenga la sospecha clínica. Pero nosotros lo abordamos laparoscópico. O sea, tenemos, diría que de los últimos 10, 12 años, el 60-70% de la resolución fue laparoscópica. No recuerdo el número exacto ahora, tendría que releer el paper, el capítulo este del libro que hicimos, pero bueno, la mayoría de los pacientes terminamos haciendo una resolución laparoscópica. Martín, y ejemplo, el grado, hemos podido observar los diversos grados de Mirici, ¿no? Una clasificación de 1 y 2 de McSherry, por ejemplo, el A1, que es una compresión extrínseca, ¿no? De la vía biliar. La cirugía laparoscópica en ese caso, por ejemplo, es relativamente seguro. Sí, mire, ¿se ve ahí mi pantalla o no? Sí, por Se supuesto. ve. Bueno, acá esto lo tomé de otro capítulo que escribimos para el American College hace algunos años ya, y este es tal cual lo que nosotros hacemos el día de hoy. ¿Sí? Mirici tipo 1, hacemos un cierre primario de la vía biliar. Mirici tipo 2, con el bacinete o la bolsa de Harman hacemos una plástica con o sin drenaje biliar. Y en el tipo 3-4 ya directamente, como eso es medio una cloaca, directamente hacemos un hepático yeyuno en Iderrux. Así que este es el abordaje que nosotros hacemos típico del síndrome Mirici. La doctora Torres mostró un tipo 5, que es algo relativamente nuevo. Bueno, esos son pacientes que presentan un cuadro que para mí es algo distinto, que generalmente debutan con un hilio biliar, y al debutar con un hilio biliar el tratamiento lo hacemos en 2 tiempos. En el primer tiempo hacemos el tratamiento del hilio, y en el segundo tiempo, 45 días después, una vez que la situación está un poco más controlada, el paciente no está agudo, le hacemos el tratamiento de la vesícula. Bien. Eduardo, con respecto al Mirici, Doctor Morán, sí, yo tengo a las 9 otro sí. webinar en Brasil con el doctor Fernández, así que yo lamentablemente me tengo que desconectar ahora a las 9. Sí, encima termina la 10 de la noche de Argentina, me van a pedir Ya, ya Martín, no, lamentablemente me tengo que desconectar ahora a las 9. ya, 9 de Argentina. ya, gracias Martín, no te Un preocupes. gusto, Martín. Nos vemos. Doctor Inchante, doctora Torres, doctor Medrano, un placer, y cuenten conmigo para lo que necesiten. Martín, tenemos pendiente en cuanto pase la pandemia hacer otro curso de eco que hicimos acá magníficamente con parte, digamos, participación tuya. Sin lugar a dudas, tengo que hacer el tour gastronómico limeño que lo tengo. Ok, suerte. Un gusto, hasta luego. Gracias Martín, Bueno. gracias. Bien, Eduardo, con respecto Sí. al síndrome de Mirici grado 2, yo creo que ahí, por ejemplo, realmente el grado de compresión de la vía biliar es mucho más grande, mucho más alta, y ahí el problema es la fístula, ¿no? Entonces, el problema ahí va con respecto al cierre de la fístula. ¿Qué hacer frente a eso? Hay diversos métodos. Primeramente, si es una fístula pequeña, de repente el cierre primario, y la colocación de un drain care. ¿Es recomendable eso? ¿Es posible? Generalmente uno dice cierre la fístula, cerramos primariamente la fístula y abrimos otra colecistectomía para dejar un drenaje en tu Encare, o quizás vale nada más el cierre primario. Mira, mientras menos se corte la vía biliar, como por ejemplo, salvo en lesión primaria, que sí hay una opción de entrar por otro diferente del orificio, digamos, ocasionado, lo más recomendable es usar lo que ya tienes. Si es que te da la tela, decimos, o el muñón del bacinete, de lo que queda de la bolsa de Harman, queda, que te permite un cierre. Generalmente el estándar es drenar, o sea, no solo cerrar sin drenaje de la vía biliar, sino es dejar, porque no tienes la seguridad. Generalmente Claro. esa pared es gruesa, es sangrante. Sí, difícil. Entonces, cerrarlo, eso va a ir a la estenosis de todas maneras, o sea, es lo más probable. Entonces, para eso uno hace, digamos, deja un drain, un care habitualmente, y ve la evolución, ¿no? Si va a la estenosis, no va a la estenosis, bueno, ya ese es otro tema de seguimiento, digamos, ¿no? Claro. Ahora, en grados mucho mayores, como mencionamos, de grado 2A, 2B, la extirpación de la vesícula de forma parcial, dejando un flap.
y ese flap pues se puede cerrar. Igual el drenaje, como dice, es recomendable, ¿no? O quizás también incluso hacer una colangiografía intraoperatoria, porque también había que descartar si existieran o existen otros cálculos de más en la vía biliar, ¿no? O sea, el drenaje es importante, como dice. Sí, correcto, sí. Y, Claro. y en los grados 2B, por ejemplo, ahí es recomendable mucho más las derivaciones biodigestivas, ¿no? La más frecuente creo que la hepático-yenostomía en IDRUX, más recomendable, ¿no? Sí. Unas palabras en cuanto a la parte de la litiasis coledociana. Ajá. Sí hay casos que hay cálculos ahí. Nosotros acabamos de recibir un paciente y de operar, por ejemplo, que justo en esta época de la pandemia empezó en un pueblo de Huánuco, se fue a Huánuco y estaba la crisis y la pandemia, lo transfirieron a Cerro de Pasco con colangitis, ictérico, fiebre, todo lo trataron de manejar médicamente, pero el paciente, que era de unos 43, 44 años, volvió a hacer fiebre, a recurrir, y lo enviaron al Prealé, a Huancayo. En Huancayo ven a cuadro y obviamente es una colangitis y lo operaron. Y encontraron un mirici, encontraron un plastrón y le pusieron un KER. Exactamente como lo que ha mostrado la imagen del muñón, digamos, del casquete de la vesícula residual, ponen, retiran, según dice, retiran cálculos, exploran la vía biliar y dejan un KER. Entonces, cuando viene acá el paciente, es transferido casi al mes porque vuelve a hacer colangitis. Entonces, y el KER no funcionaba, o funcionaba parcialmente. Y cuando se le toma una colangiografía TransKER, hay un cálculo arriba en la confluencia y hay otro cálculo abajo en el colédoco distal. Ahora, no es que hizo mal el cirujano de aquel momento, probablemente resolvió la primera parte, que es una colangitis, drenó la vía biliar, y no completó, digamos, habría que ver las circunstancias del momento, no se completó la exploración de la vía biliar. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es hacer a eso iba, nosotros tenemos coledocoscopio. Entonces, sacamos primero los cálculos, exploramos y sobre todo en la previsión de que pudiera quedar algún cálculo intrahepático, hacemos coledocoscopía. Y la coledocoscopía nos da libertad y de amplitud, digamos, de ver hasta de segundo orden los conductos biliares limpios. Perfecto, se completa la sección de la vía biliar y se hace un hepático y ayunostomía, ¿no? Y ese casquete va de todas maneras a patología con la vía biliar para confirmar que no es un cáncer, ¿no? Eso. Sí, realmente cuando encontramos los mirici, pues es una anatomía completamente abigarrada y difícil de tratar. La prevalencia de cáncer, por ejemplo, considerando incluso en algunas literaturas menciona como una etapa, bueno, realmente encontrar un mirici podría guardar una etapa precancerosa, ¿no? Pero, ¿cuánta es la prevalencia de cáncer en estos cuadros que se han podido encontrar? Es realmente baja el porcentaje, ¿no?, de cáncer vesicular. La asociación de cáncer con mirici, yo no lo veo por el lado, digamos, del mirici per se, de la infección y de la inflamación. Creo que está más asociada el cáncer con el cálculo, que sí está reconocida. Colelitiasis se asocia, o el cáncer de cosas más a colelitiasis que uno que no tiene litiasis. Pero no he visto una diferencia marcada. Lo que sí da la imagen o la sospecha es de cáncer o de clúster por la imagen radiológica. Es algo así como la colecistitis granulomatosa, que cuando uno ve una imagen, resonancia ecográfica o tomográfica, uno dice, ese es un tumor de vesícula. Y algunos de esos casos son una colecistitis granulomatosa, que es una situación, una condición benigna, ¿no? Entonces, no encuentro una asociación directa, digamos, de cáncer con los mirici, ¿no? Salvo el estándar asociado a la vesícula y litiasis. Claro. La coledocoduodenostomía como una opción de derivación es válida, Eduardo. En algunos casos quizás Es difícil, ¿ah? Porque generalmente los miricis, que ya son retracción de toda esa área, entre otros de la vía biliar, anatómicamente, aleja al duodeno. 1. 2.
Si lo acerca, es porque probablemente haya un conato de fístula o hay una fístula. Ya eso condiciona de que ese duodeno, porque uno libera y depule a veces el duodeno. Ya esa sola condición hace que no sea lo ideal derivarlo con duodeno. Además, se podrían aplicar algunas otras condiciones para una derivación entre hepático yeyuno o una coleo-duodeno, que son la edad, cuántos cálculos tiene digamos, el número de cálculos, el diámetro de la vía biliar, etcétera. No son otros, pero básicamente en este tema yo diría que no es muy aconsejable el duodeno, pues lo más probable es que hacer una derivación le quede un poco tensa, ¿no? Y el duodeno de no muy buena calidad a la pared, ¿no? Claro, porque el duodeno suele ser parte de ese plastrón vesicular Así es. y también el proceso inflamatorio lo compromete. Ese no es bueno. Más que todo, es mucho más seguro un hepático yeyuno también. Eh, bien. Doctora Maribel, si hubiera alguna pregunta. ¿Cuántos Mirici ya va operando la doctora Maribel, Johan? Ya, Ah, ya deben haberle dado pues alguna caución. La sí, doctora entonces Maribel tiene que pedir su tiene la que pedir vesícula también. próxima. Sí. Bien, la casuística de mirisis que hemos encontrado acá, realmente cuando ya sospechamos que puede ser mirisis, definitivamente eso es cirugía abierta, ¿no? No intentamos la laparoscópica y hemos podido encontrarla en el intraoperatorio una laparoscópica y la convertimos inmediatamente, ¿no? Porque realmente nos ha tocado mirisis muy, muy fuerte, muy fuerte. Alguna vez no era un mirisis, pero quizás no, encontré una fístula colecisto duodenal que la pude tratar laparoscópicamente porque realmente la comunicación fistulosa era muy, muy, muy pequeña. Eh, bueno, hay que tener tenacidad, paciencia para poder individualizar la fístula y poder ver. A veces pensamos que es solamente una adherencia, pero en unos casos hemos encontrado una comunicación entre el fondo de la vesícula y el duodeno. Sin embargo, parte del triángulo de Carlot estaba identificable y se podía podía hacerse la colestectomía. Pero bueno, tratamos la fístula y en un segundo tiempo hicimos la colestectomía. Y otras veces que sí hemos encontrado de frente cuadro de colestitis aguda y encontramos el mirici y tenemos que incluso hacer una colestomía parcial, el flap lo cerramos, dejamos el drenaje, antes de eso exploramos la vía biliar y luego de ponerse a ver si que en posoperatorio puede haber siquiera alguna fuga. Y ese problema, Así ¿no? La es, fuga biliar, ¿no? La fístula biliar que podía haber en algún momento. así es. Bueno, ha sido muy bien porque han sido controladas las fístulas biliares, en unas semanas pudieron cerrarse. ¿Has tenido estas complicaciones, por ejemplo? ¿Si has podido tener, Eduardo, algunas complicaciones postoperatorias del tratamiento de mirici? Sí, bueno, la más temible es obviamente la fístula, ¿no? Porque a pesar Ajá, que uno deje un dren, sí, la hermeticidad de cerrarlo con el muñón no es muy buena porque el tejido es acartonado y claro. no se acomoda, digamos, se adosa al care como uno quisiera un cuello. Uno lo hace, obviamente, pero lo hace al momento de la cirugía. 2, 3 días después, si uno sutura ¿cómo se llama? Contención digamos, en el deseo de hacer hermético el cierre, en 2 o 3 días esa tensión, el hilo lo corta el tejido. Y uno cree que está bien asegurado, fijó, Sí, sí, probó con su jeringa, no hay claro, con la fuga, pena. perfecto. Y si no ha dejado un tubo por fuera, extra subhepático, digamos, o el Ajá. mismo, entonces empieza a ver colección en la ecografía, o si tiene un dren por ahí, como le digo, subhepático, empieza a tener amarillo. Entonces, eso sí es digamos, es de esperar. Por eso que a veces hay que, a ver, de alguna manera resolverlo, digamos, tratando de ser. Y una de las cosas que más se recomienda es drenar. Si no tiene el tejido bueno, es drenar la vía biliar sobre un stent que es el KER, pero además dejar un Jackson Pratt o un tubular, un Ujú. Anelaton o un Penrose, ya si estás muy, muy lejos Ah, digamos, de algo central. ¿Por qué? Porque el riesgo justamente a fístula es mejor tener una fístula canalizada
que tener una fístula o una colección o un biliperitoneo que va a complicar. Ahí sí que no hay manera de cerrar la vía biliar y eso es fuga permanente, ¿no? Ahí hay que reparar después la vía biliar. Sí, o sea, volver a entrar a un paciente con ese problema sin haber dejado un drenaje preventivo, pues es muy, muy difícil. Y nos damos cuenta quizás a los días todavía, cuando el paciente ya probablemente esté haciendo un biliperitoneo. Alguna vez, hablando de experiencias, tuve un paciente que ingresé con un cuadro muy agudo, no era un MIRICI, pero un cuadro muy agudo, un plastrón vesicular. Y si, cuando uno tiene un problema de triángulo de calor, distorsión anatómica, prefiere dejar hacer una subtotal y dejamos un flap. Pero el problema fue que no se hizo una colangiografía intraoperatoria. Y el problema fue que a los 2 días el paciente ingresa tóxico y tenía un bilio-peritoneo. Rápidamente. Se le hizo una ligadura en los remanentes del conducto cístico, que era prácticamente bacinete, pero aparentemente tenía un cálculo de ese 15% o de ese 5% que habló Martín, con respecto a las coledocolitiasis inadvertidas, ¿no? Que generalmente no tiene el paciente un cuadro de ictericia antes de ingresar a sala, y que luego la manifestación es la obstrucción de la vía biliar, en este caso la discencia de la ligadura y por lo tanto bilio-peritoneo. Es a veces un problema, ¿no? No quizás estudiar mucho al paciente antes de poder ingresar a una colestectomía laparoscópica, eh, dejando de sospechar que podría tener también una coledocolitiasis inadvertida. ¿No te ha pasado eso, Eduardo? Sí, claro que sí. Sí. Más de una vez nos ha pasado de que hacemos una colectomía y no necesariamente MIRICI, simplemente una colectomía porque el paciente está sintomático desde el punto de vista, digamos, de perfiles hepáticos, incluso de dolores, y resulta que tiene un cálculo en la vía biliar. Ahora, el tema es que uno debe pegarse a un protocolo, por lo menos tratar de pegarse a un modus operandi. Si yo en una colectomía laparoscópica veo de pronto, me encuentro con un coledo de 10 o más milímetros, así no esté histérico el paciente, ¿no? El cístico es ancho, notoriamente ancho, 5 milímetros o más, y que los cálculos que tiene, uno ya dice, parece que ha pasado un cálculo. Creo que ahí debería estar obligado el cirujano a tomar una colangiografía intraoperatoria, justamente por ese detalle. Si puede o no proceder a una exploración de vías biliares, bueno, ya ese es el tema de dónde está. Pero lo que podría hacer es, si hay un cálculo, dejar un anélaton, dejar un drencito ahí y resolverlo en una segunda instancia, si es que está con mucha limitación de equipo, de personal, a veces que no es lo ideal. Pero si tiene todo, hay que convertir y resolver la parte de la coledocolitiasis, ¿no? Sí, el tren que dejamos allí por seguridad, podemos decir, nos puede salvar pues, realmente de una catástrofe como un biliperitoneo. Tiene razón, Eduardo. Eso a las 2 o 3 de la mañana, a veces con el apuro en una guardia, pues se nos puede pasar, pero tenemos Sí, eso. sí, claro. Paciente, Encima ¿no? que tienes la presión de que tienes 3 o 4 cirugías programadas en espera y una sucesión de otra. O sea, hay varios factores ahí, ¿no? Y pedirle siempre, creo, perfil hepático a todo paciente. Por ejemplo, en las prácticas privadas le pedimos, yo digo, generalmente no tienes antecedente de ictericia, no tienes antecedente de coledocolitiasis aparentemente, pero igual le pedimos perfil hepático, ¿no? Como Sí, ya... si tienes un laboratorio disponible que te hace el perfil hepático incluso en emergencias, sí, definitivamente. Por lo menos una fosfatasa, ¿no? Y una bilirrubina, ¿no? Claro. El síndrome de Bouveret creo que es la obstrucción del cálculo en el duodeno. ¿Has tenido algún caso con respecto a eso, Eduardo? No. Debe ser extremadamente raro. O sea, incluso vi que estaba Betrani, un Sí. saludo, estaba preguntando sobre obstrucción Cormirici, Renal. que yo Ajá. recuerde, no. Sí, yo Las tampoco. obstrucciones, digamos, duodenales, de lo que yo recuerdo de él, eran las famosas úlceras pépticas que ya no se ven pues ahora, que ocasionaban en el postduodeno, en el postpilórica, se retraía. Entonces, generalmente cuando hay obstrucción duodenal, es secuela de una cicatriz, de una fibrosis, ¿no? No le he visto asociada a mirici, pero bueno, está descrito, ¿no?
Claro. Lo que sí hemos podido estar frente a eso, a los alilio biliar. Ujú. Alilio biliar con un cuadro obstructivo quizás que ingresa por emergencia, pero que no sospechamos que es un cálculo que viene obviamente de una fístula colecista entérica. Y entramos con un cuadro obstructivo y nos damos cuenta que es un alilio biliar, ¿no? Y el tratar en un solo tiempo no es lo más recomendable, ¿no, Eduardo? Aunque en algunos Sí, casos no, bueno, generalmente esos se pacientes pues vienen de emergencia por el cuadro biliar, digamos, intestinal, más que el sí, cuadro por del eso. otro, porque incluso se apaga el cuadro agudo vesicular porque se descomprime. Entonces, Ah, solamente es cierto, ver la parte intestinal y resolverla, y si tienen suerte, una grafía de abdomen simple, la obstrucción intestinal es por un hilio, un cálculo, bueno, ya está el diagnóstico, ¿no? Y resolverlo. Lo otro quedará para un segundo plano, ¿no? claro, realmente sí. Bueno, ha sido una charla interesante porque es poco conocido lo del síndrome de Mirici, realmente es poco reportado por la poca frecuencia pero realmente cuando hemos estado frente a ello, pues es algo que no se puede olvidar al cirujano. Claro. Y tenemos que saber qué herramientas tener en cuenta, ¿no? Y por lo menos hemos podido rescatar acá varias de las pautas que nos ha podido dar, igual lo de Martín, y conocer un poco más acerca de este problema. No sé si tienes algunos comentarios más, Eduardo, antes de finalizar. Bueno, nosotros insistimos, aprovechando, digamos, que el auditorio es de residentes, Ajá, nosotros siempre insistimos, digamos, en un protocolo, en un modus operandi, digamos, de una vesícula, digamos, de una colecistectomía. Y todo esto porque detrás, digamos, de toda esta cirugía está la lesión de vía biliar. sí, Entonces, enfrentarse con una vesícula difícil no es infrecuente, sobre todo en emergencia. Y mientras más alejado uno esté de una población, digamos, grande, o sea, mientras más al interior esté, es más factible de encontrarse con estos casos complicados, porque son personas justamente que ya cuando están, digamos, complicados, recién acuden a un centro hospitalario. Entonces, ahí tienen que acordarse de varias, digamos, algoritmos que ha propuesto, por ejemplo, Graham Bell, y de ir en secuencia cuidado. Si no lo puedo resolver, tengo muchas dudas, refieran al paciente, porque muchos de estos casos, el problema, una vez que ya está operado, viene la secuencia de complicaciones. Entonces, ahí hay que tener digamos, un criterio digamos, de manejo o de referencia, si no está en mis manos, poderlo resolver. Eso es importante en general en todo el manejo de la vía biliar digamos, de causa litiásica, ¿no? No subestimar la vía biliar. La vía biliar es delicada, no tolera muchas manipulaciones, digamos, suturas, muchos cortes. Así que hay que ir tampoco vale digamos, el enfrentarse o no creer que no le tiene miedo y uno avanza a campo traviesa, como dice, porque va a ser peor el problema, porque la otra complicación, además de biliar, es vascular. Paralelo a la retracción digamos, de la vesícula, que está retraída por el Mirici, uno se encuentra con la arteria hepática adosada también. Entonces, en el afán de disecar, viene la lesión o el chigueteo de la arteria hepática. Y entonces el cirujano, obviamente, lo trata de poner es una cuestión intuitiva. Trata de poner el dedo, clampar, cerrar, poner punto, porque sí, pues, chiguetea bien la arteria hepática. La vena porta está más lejos, pero tampoco, si uno es, como le digo, muy exigente y muy en la disección, en avanzar, se puede topar con los vasos. Y la lesión, digamos, vascular, sí ya es un poco más seria en estos pacientes, ¿no? Entonces, preferible ir, por eso que, a propósito del artículo de Strasberg, que lo ha popularizado, una técnica que se hace de muchos años antes de la colectomía subtotal. Por eso que se ha popularizado digamos, ese tipo de abordaje, porque dice, antes que te metas en problemas, mejor avanza hasta el bacinete, descomprímelo
y ciérralo. Y efectivamente es una de las opciones. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros de inicio ese tipo? Y a veces ni vi y salía y uno dice, ya está se auto, digamos, excluida esa vesícula y ni punto necesitaba. Entonces, Claro. es cierto, no ir hacia adelante, sino irse hasta un paso atrás. Y si vas para adelante, bueno, toma las previsiones que necesitar, que hay algunas técnicas que se han descrito ahora, ¿no? Claro, Eduardo, sí, realmente ser bastante cauto, paciencioso y a veces no ingresar muchas veces, pues, y tratar la cirugía, digamos, a la anatomía biliar tantas veces como se pueda, porque a veces realmente resulta, la primera vez vemos un panorama y cuando regresamos nuevamente ya no es el mismo, ya Así no es es. el mismo, ¿no? Así es. Gracias, Eduardo, realmente es un placer haberte tenido Listo, acá, Johan. ¿no? Gracias Participé de también. esta reunión. Yo espero también poder conectarte nuevamente para otras reuniones siguientes y enviarte también Claro que las sí, seguimos invitaciones trabajando. respectivas, por supuesto. Gracias, Ok. Eduardo. Gracias Gracias, a ti, Maribel. gracias a la doctora también la invitación, Bertani, un saludo. Nos estamos Gracias. viendo. Nos estamos viendo. Ok. Gracias. Hasta luego. Adiós. Saludos, saludos, saludos. Saludos también. Gusto. Ya llegamos para Chimbote, ¿ah? Chao, Maribel, nos vemos. Adiós. Hasta luego, doctor. Gracias por su participación. Gracias también. Gracias a todos.